Reciban un cordial saludo todos los docentes que se integran a esta acción de la lección número 3 dentro del programa de competencia digital docente. Ahora vamos a trabajar respecto de la planificación de clase. Por eso es que hemos titulado esta clase como Aquí es donde tu clase TIC inicia, puesto que ustedes saben que no inicia la clase cuando estamos en contacto con el estudiante, sino un proceso o una fase antes. Esta fase se llama planificación. Entonces, nosotros queremos en primer lugar saludarlos respetuosamente. Como recordarán, hemos planteado siempre un esquema de contenidos con los cuales nos situamos en lo que vamos a tratar durante la lección. En primer lugar, vamos a hablar acerca de nosotros, a comentarles quiénes somos. Luego trataremos sobre un esquema de clase TIC y finalmente haremos algunas conclusiones importantes. Mi nombre es Tania Valdivieso Guerrero y los saludo como siempre. Esta es la lección 3. Mi formación está enfocada en la teoría de la educación y pedagogía social y como una especie de responsabilidad y de compromiso que he adquirido como docentes, pongo en consideración de ustedes estas clases que espero les sirvan. Vamos a partir con una información importante. Y esta información importante es para que ustedes conozcan cuáles son las acciones que debemos tomar con respecto a nuestra labor docente. Recuerdan que existía una frase en un programa muy interesante, un programa que capturó a mucho público que se llamaba Art Attack y siempre iniciaba con la siguiente frase: no tienes que ser un experto para ser un gran artista. Y es así, no necesitamos ser expertos, pero sí tener una actitud favorable hacia las TIC que nos posibilite que nuestras clases sean cada vez más interactivas, más dinámicas, para que la educación poco a poco se convierta en un arte. Más aún si nosotros contribuimos o fortalecemos y alimentamos y nutrimos nuestras clases con estas herramientas que a los estudiantes les son tan familiares y sobre todo a ellos les interesa muchísimo y son parte de un mundo permanentemente conectado. Antes de iniciar la presentación de este esquema de plan de clase y su paso a paso, como dice la lámina, yo quisiera comentar que por la situación de crisis sanitaria que vive el país y el mundo, la tarea docente se vuelve cada vez más compleja, no solo porque exista mayor información y mayor demanda de acceso al conocimiento, sino porque las exigencias cada vez son más desafiantes para el profesor. Ahora mismo la situación que nos toca enfrentar y afrontar nos traslada a llevar adelante nuestra práctica docente como docentes, valga la redundancia, a través de los recursos virtuales. Hemos tenido que desplazarnos de la clase tradicional a una clase en línea y sin previo aviso. Y eso pues hace que estemos experimentando una creciente demanda de formación en teleeducación. El trabajo que teníamos antes se desplaza de nuestro trabajo individual a un trabajo quizás más cooperativo y colaborativo, puesto que los docentes estamos trabajando a través de entornos virtuales, a través de Zoom, a través de grupos de WhatsApp, y todo ello debe contribuir a que nuestra colaboración sustente lo que dice la Declaración de los Derechos Humanos y la Carta de Naciones Unidas. Y es bueno recordarlo, más aún en las circunstancias en las que nosotros estamos pasando estos momentos. Una sociedad debe estar centrada en la persona, integrada y orientada al desarrollo, en la que todos podamos crear, consultar, utilizar y compartir la información y el conocimiento para que las personas, las comunidades y los pueblos puedan emplear plenamente sus posibilidades en la promoción del desarrollo sostenible y en la mejora de la calidad de vida, particularmente en países como el nuestro. Miren el gran desafío que tenemos como docentes, que va mucho más allá de dictar una clase, sino de promover hombres y mujeres cuya formación integral contribuya a que seamos más solidarios, más empáticos, a fortalecer las relaciones y a aprender y desaprender. Y que el conocimiento sirva para crear, para innovar y para generar iniciativas que nos permitan cada vez ayudar a nuestros hermanos, a nuestros vecinos
y contribuir de esa forma al desarrollo de nuestras comunidades y localidades. Pero ustedes saben también que la situación es muy diferente tanto en la zona urbana como rural o en una zona de frontera, como es el caso de la provincia de Loja, por ejemplo, que es donde nosotros vivimos. La situación es muy diversa. En una sociedad tan diversa como la latinoamericana y particularmente como la ecuatoriana, uno de los retos es adaptarnos a una nueva necesidad de la tecnología en la educación. Y por eso tenemos que ser flexibles, entender que es una situación que no todas la esperamos, que el Ministerio de Educación tuvo que actuar de esta manera y sin duda será un repensar la educación. Dejemos en este momento y apostemos a la flexibilidad operativa que debe tener el docente para adaptarse a nuevas circunstancias como lo demanda el mundo moderno. Si bien el trabajar en línea demanda de un proceso de formación, creemos que estos espacios nos van a permitir que ustedes tengan algunas directrices, algunas orientaciones con la finalidad de que la tecnología sea usada para llevar a cabo esas competencias que nosotros queremos lograr en nuestros estudiantes. Y también se analicen todas esas herramientas para qué nos van a servir, especialmente si hablamos de pedagogía. Es decir, vamos a utilizarlas para la colaboración, para la comprensión, para el análisis, para la síntesis, para el trabajo en equipo y desde allí plantear una estrategia metodológica con TIC que nos lleve a alcanzar los resultados de aprendizaje. Como les decía, se ha diseñado un esquema que recoge varios de los elementos conocidos y utilizados por el docente. Pero desde nuestra experiencia recomendamos otras que quizás ustedes ya las conocen, pero pensamos que podrían contribuir sobre todo a la mejora de desarrollo profesional, pues estamos enfocando este esquema particularmente al docente. Es decir, está enfocado en la necesaria reflexión que tiene que hacer antes de ofrecer una clase, por eso es que hablamos específicamente de la etapa de la planificación. Como ustedes pueden ver en esta lámina, hemos insertado 16 elementos. Y estos 16 elementos nos dan ya una pauta. 16 elementos para una clase, pues sí. Por eso es que la educación es tan compleja. Por eso es que establecer el enlace entre todos estos elementos es la tarea de un artista, de ese artista que es usted como docente. Y vamos poquito a poquito a conocerlas, a irlas analizando. Yo no digo que ustedes no las conozcan, las conocemos, pero es necesario compartirlas en este momento para que también ustedes puedan promover esa gestión, esa comunicación con nosotros y podamos mejorar estos procesos, hacerlos más simples para que las clases sean cada vez más fáciles de diseñar. En primer lugar, tomamos en cuenta los objetivos. Sin lugar a dudas, es la primera mirada que tiene que tener el docente. Es el norte sobre el cual orientar nuestras acciones. Y no nos referimos solamente a la clase, solamente a los resultados de aprendizaje, sino al rol integral que tenemos como docente. Y es esa necesaria reflexión que debe hacer acerca de su forma de enseñar y de su forma de aprender para enseñar. Entonces, los resultados también deben concentrarse en qué es lo que quiere lograr el profesor aprender de esta clase para mejorar luego su desempeño profesional. Luego de revisar los objetivos mencionados, ustedes pueden ver en este esquema que se encuentran los resultados de aprendizaje. Los resultados de aprendizaje están declarados dentro del currículum y este plan es el que debemos seguir. Sin embargo, es necesario que los desglosemos con la finalidad de demarcar una ruta que nos permita llevar a cabo un plan docente debidamente configurado o estructurado. Para eso también necesitamos armar una línea de tiempo y establecer cuántas clases necesitamos para cubrir ese bloque temático. ¿Cuáles son aquellos aspectos, aquellos temas o aquellos nudos que tienen que ser mayormente atendidos? Por tanto, ¿qué tiempo vamos a requerir para que esas
aspectos en los cuales debemos enfocarnos van a tomarnos dentro de esa línea de tiempo, con lo cual eso nos va a servir el establecer esta línea de tiempo, alcanzar estos resultados integrales, pero también parciales, dosificando nuestras acciones, enfatizando, como hemos dicho, en lo que requiere ser atendido de una forma con más peso, más bien, o también otros temas que pueden ser simplificados. Esta es la base para la organización de la clase de nuestro diseño microcurricular también. Otro aspecto clave y que tiene muchísima coherencia entre lo que queremos alcanzar y sobre la real situación del estudiante y del profesor es el que está relacionado con los recursos y con el contexto. Los recursos nos referimos a que es importante que el estudiante cuando va a incorporar, el docente cuando va a incorporar los recursos TIC, conozca en primer lugar cuál es la capacidad instalada de la institución educativa, desde conocer cómo está, cómo tiene la institución educativa su infraestructura tecnológica, partiendo desde cómo está instalada una red de energía eléctrica, porque eso es fundamental conocer. En algunos lugares no disponemos de luz, en otros lugares sí, entonces desde ese aspecto tenemos que analizarlo, la iluminación, si contamos dentro de esa capacidad instalada con los computadores, con una aula de informática, cuándo podemos disponer de esa aula informática, si necesitamos contar con soporte técnico o el acompañamiento de un experto para tratar cierto tema, cuántos computadores hay, cuál es el ratio ordenador-computador, en qué momentos el alumno debe intervenir, deben intervenir todos los estudiantes. Bueno, son situaciones que tenemos que considerar necesariamente el momento de incorporar la tecnología. Luego también hacer una reflexión respecto a cuál es mi capacidad real de competencia digital para manejar ese recurso y cuál es la capacidad real del estudiante. Él conoce, como yo, el hardware, el software para manejar y llevar adelante esta incorporación de las TIC. Es necesario saberlo con anterioridad y también conocer cuáles son los recursos de los que dispone el alumno en su casa, porque no podríamos planificar una actividad para el estudiante, una tarea cuando él no tiene los recursos disponibles. Entonces, el análisis de contexto tampoco se centra únicamente en los temas técnicos. También tenemos que conocer cuáles son las necesidades de los alumnos, cuáles son sus intereses, cuál es su edad. Y considerando todos estos elementos, tenemos que escoger, discriminar y seleccionar finalmente el recurso TIC que nos va a servir para alcanzar esos resultados de aprendizaje. Por eso habíamos hablado de desglosarlos previamente. La bibliografía es un aspecto fundamental que debemos incorporar en nuestras planificaciones diarias porque no solamente debe basarse en el texto básico, sino debemos ir un poquito más allá y es importante que las incorporemos con las citas bibliográficas, me refiero con las normas APA. En el menú de herramientas de Word tenemos una opción que nos da la posibilidad de ir insertando las citas bibliográficas, pero para hacerlo de una manera correcta debemos recurrir a otros medios y aprender si no lo sabemos. Existe una página del Instituto Tecnológico de Monterrey que se llama CREA, tal como suena, C-R-E-A, donde además de proporcionar información para aprender cómo redactar o cómo ubicar adecuadamente las citas bibliográficas, también tenemos muchísima información respecto de cuáles son los niveles de lectura, qué es un resumen, cuál es la diferencia con un artículo académico, qué es una sinopsis. Creo que les será de mucha utilidad. Otro aspecto a considerar cuando hablamos de necesidades educativas especiales es la que está relacionada con detectar cuál es la necesidad particular de un estudiante, si tiene alguna dificultad de aprendizaje, si tiene una necesidad física que atender y todas esas circunstancias indudablemente que no podemos pasarlas por alto. En el caso de que tengamos un alumno que no tenga una visión adecuada, pues tendríamos que reemplazar, por ejemplo, las diapositivas con un audio para que él
pueda también incorporarse dentro de esta planificación TIC. No cabría de ninguna manera que nosotros sigamos trabajando con los estudiantes que necesitan de nuestra particular atención con una clase tradicional, porque estaríamos discriminando. Entonces tendríamos que reemplazar un recurso por otro para orientados a estos alumnos. Y si tal vez requerimos de una atención más especializada, pues ustedes saben, y dependiendo de las características y de las condiciones de nuestra institución educativa, podemos apoyarnos en la experiencia de otros compañeros docentes en la misma familia o también informándonos a través de Internet para actuar debidamente en el caso de que podamos atender, de que necesitemos atender otras demandas de nuestros alumnos. La evaluación siempre ha sido una cuestión que muchísimos docentes y muchísimos expertos en el tema están conversando, hablando, reflexionando, porque siempre se la ha manejado de una forma tradicional. Y valdría la pena que incorporemos también otros recursos que llamen la atención al alumno, que lo podamos sorprender. Existen en Internet, por ejemplo, algunos tipos de evaluación que podríamos diseñarlos a través de Google Form o de otras herramientas que incorporan las preguntas, tanto objetivas como de opción múltiple y como de razonamiento, en otro formato nada más. Pero el simple hecho de estar estructurado en otro medio, en otro escenario, ya le da otra característica y ya al estudiante lo hace ver a este tema de la evaluación como más llamativo. Si bien tiene que tener las mismas particularidades técnicamente hablando como docentes, técnicas profesionales y que recojan y midan, ese término es un poco esquivo para mí, midan lo que deben medir, pues aprovechemos estos recursos. Y también existen otros tipos de aplicaciones que nos pueden ayudar a esto, como por ejemplo Padlet, Kahoot, y así infinidad de herramientas que podríamos utilizarlas como evaluación. En la marcha de estas lecciones iremos aprendiendo también cómo utilizar estos recursos. En primer lugar, aprender técnicamente a utilizar el medio, pero también cómo nos va a servir pedagógicamente para alcanzar los resultados. La teoría ocupa un apartado muy especial porque estos momentos en los que estamos atravesando nos han hecho reflexionar sobre la necesidad de que el docente debe prepararse de forma autodidacta en los temas que maneja. Creo que manejar únicamente la información desde nuestros textos básicos o desde la información que nosotros hemos venido consolidando a lo largo de nuestra carrera profesional ya no basta. Vamos a tener que recurrir a las bibliotecas virtuales, a revistas científicas, para que la teoría que nos aportan esos medios podamos incorporarlos y transferirlo a nuestros estudiantes. Además de esto, vamos a conocer qué se hace en otros lugares con respecto a la temática que nosotros trabajamos, cuáles son los instrumentos que utilizan para hacer una investigación, de qué medios se han servido, cuáles son los grupos a los que han llegado, cuáles son los resultados a los que han arribado. Todas estas experiencias también nos van a aportar y nos van a dar luces para trabajar en práctica y ejercicios con los alumnos, de manera que estamos conectando la teoría con una realidad y eso hace que el estudiante se interese más por la clase, porque ahí va a adquirir un aprendizaje significativo para su vida y va a determinar la utilidad del conocimiento para aplicarlo a su vida, a su familia, a su comunidad, etc. Esto va a despertar también la innovación, la curiosidad, la creatividad y sobre todo, si les referimos a estos recursos, también va a empezar el estudiante a explotar estos medios para conocer más del tema que le estamos tratando. Por eso tenemos que enamorarlo a través de lo que nosotros vamos conociendo, para que el estudiante también se interese, para que el estudiante investigue y descubra por sí mismo lo que está pasando en el mundo con respecto a una temática determinada. Para ello, también necesitamos establecer o determinar cuáles son los métodos y las técnicas que nosotros tenemos que manejar, porque es importante
desde el punto de vista de que cuando vamos a utilizar un método inductivo, deductivo, por ejemplo, si vamos a ir de lo general a lo particular, podamos segmentar las fases de ese método en cada una de las clases que nosotros hemos planificado y el estudiante pueda intuir un orden, un proceso, un hecho sistemático, riguroso y metódico que nos permita ir poco a poco, de lo grande a lo pequeño. Y él lo va a poder intuir y el docente le va a servir también para programar una clase mucho más ordenada. Y en cuanto a técnicas, existen infinidad de técnicas. Ahora, depende de lo que nosotros queremos lograr con cada una de las técnicas. En primer lugar, tenemos que pensar si es que vamos a requerir de armar grupos, de hacer un trabajo más individual o de estructurar por etapas las fases que nosotros queremos realizar dentro de cada actividad. Eso dependerá de la necesidad docente. Ahora, cada técnica también tiene un objetivo que recoge la intención de su uso. Una misma técnica puede utilizarse de formas distintas en función de su planteamiento. Podemos utilizar una misma técnica para activar el conocimiento previo, la misma técnica para presentar contenidos, en otra ocasión para resolver problemas, en otra ocasión para organizar información. Eso dependerá de lo que nosotros vamos a utilizar. Lo que sí, considerar siempre que todo método y toda técnica tiene una secuencia que es necesario considerar. Al finalizar de la clase, siempre es conveniente que se haga una reflexión sobre la cual vamos a hacer una retroalimentación. Es importante que aparte de la evaluación se haga una reflexión para despertar en el estudiante el análisis, la síntesis, la capacidad de razonamiento, de abstracción, con el ánimo de que se podere del tema, de que se apropie del tema y que nosotros como docentes podamos hacer la retroalimentación donde consideremos conveniente. Al finalizar la semana, y si no podemos hacerlo por la excesiva carga administrativa académica que tenemos, esa es la realidad, sí es importante que dentro de cada planificación dejemos un apartado o detrás de la hoja o si manejamos el Word, de la reflexión que nosotros hagamos de la clase que estamos ofreciendo a nuestros estudiantes. Reconocer cuáles son aquellos aspectos en los que merece la pena que nosotros nos esforcemos más, tengamos que consultar o debamos estudiar. ¿Cuáles son aquellos aspectos que dominamos también y que nos permitirán mejorar los procesos para transferirlos a otro curso, a otro grupo de estudiantes o en un nuevo periodo académico? ¿Cuál ha sido la bibliografía que nos ha dado mayor información y cuál aporta una mayor posibilidad de estudio sobre la temática? Entonces, eso es importante que lo hagamos. Estas son las notas de estudio del profesor, que es un necesario apartado que debemos tener y considerar para que nuestra práctica sea cada vez mejor. Y podemos ir almacenando esta información que nosotros hacemos, esta sistematización de nuestro trabajo en OneDrive, que es un repositorio que es fácil de manejar y que luego podría ser un buen material incluso para diseñar un blog y compartir con nuestros compañeros profesores todas esas experiencias para que juntos y en comunidad hagamos una mejor tarea educativa. Y finalmente, no se puede ver porque está allí pues el video, nos referimos a un protocolo de calidad. Es importante que también aprovechemos el Internet, existen muchísimas protocolos de calidad o checklists para que nosotros podamos ir haciendo una verificación de todos aquellos aspectos que hemos considerado dentro de nuestra clase y de esta manera garantizamos que nuestra clase es la ideal como seguramente es la clase que ustedes realizan. Pero espero que estos tips les puedan servir en el ánimo únicamente de que nuestro estudiante, que es el norte, el centro de nuestra actividad, el centro de la tarea de la educación, sea quien reciba
la esencia, quien reciba lo mejor dentro de un ambiente dinámico, interactivo, un ambiente en el que el estudiante se sienta cada vez más contento porque ahora, como sabemos, está familiar con estas herramientas. Solo así, cuando podamos integrar toda esta información de una manera sistemática, poco a poco, pero con un compromiso y una actitud seria por la educación, juntos podemos hacer de la educación un arte. Ustedes y yo lo sabemos, hemos hecho ya un trabajo docente, pero cada vez la tarea educativa nos exige mayores desafíos, nos exige incorporarnos a un mundo cada vez más exigente. Eso lo sabemos y por eso es que juntos tenemos que organizar esto. Solos no, solos podemos hacerlo, pero si nosotros nos unimos, podemos hacer una gran comunidad de aprendizaje que nos lleve a lograr lo que nosotros queremos como docentes. Y pensar siempre que las TIC son una magnífica herramienta. Entonces podemos empezar a reemplazar los recursos tradicionales desde esta maravillosa ventana que es la Internet hacia la clase de nuestros estudiantes. La mayoría de alumnos disponen de un celular. Entonces, a partir de este dispositivo, nosotros también podemos empezar a utilizar algunas aplicaciones que vuelvan fácil la tarea de educar y que sea cada vez una propuesta más dinámica, más entretenida y que la educación a través de la tecnología, porque estoy segura que ustedes van a ir incorporando cada vez más herramientas, más aplicaciones y van a ver los beneficios que va a traer a nuestros alumnos. Y poco a poco seremos esos agentes de cambio en nuestros directivos, en los padres de familia, en nuestros compañeros y en la misma sociedad, impactando con clases dinámicas, con unos mejores resultados de aprendizaje que nos permitan lograr una formación integral de nuestros estudiantes. Por hoy es todo. Muchísimas gracias. Les dejo en esta lámina mi correo electrónico y espero que nos empecemos a contactar, a comunicar para juntos nutrir estos aportes y que cada vez con las recomendaciones y sugerencias que ustedes me dan podamos mejorar el sistema educativo ecuatoriano, que es lo que queremos lograr y que seguramente a partir de esta iniciativa y de otras que sin duda vendrán y que nosotros llamamos también a que así sea, contribuyamos a establecer una política pública, una flexibilización de los modelos pedagógicos y que los profesores innovadores, creativos, desarrollen esta tarea de una manera más fácil y más interactiva cada vez. No me quiero despedir sin nuevamente llamar a su liderazgo, a la capacidad que ustedes tienen de llegar a muchísima gente para que nos quedemos en casa. Es la única manera de proteger nuestra salud, nuestra vida y la vida de los demás. Nos vemos, Dios mediante, para una próxima ocasión donde tendremos la lección número 4 y empezaremos ya a conocer algunas de las aplicaciones. Es un gusto.